Hubo un tiempo en el que las grandes marcas no sabían la mejor fórmula para crear un superdeportivo. Ferrari pensaba que lo mejor era colocar el motor en la zona delantera. La otra marca italiana de moda, Maserati, pensaba igual que Ferrari. Entonces Porsche en el año 1955 lanzaría un pequeño deportivo biplaza llamado 356. Este pequeño Porsche estaba basado en el Volkswagen Escarabajo, y esto sería un punto clave. Al tomar al pequeño Volkswagen Escarabajo como referencia, el motor del primer Porsche fabricado en serie sería situado en el mismo lugar, detrás. En los años 60 Porsche estaba pensando en un sustituto de su ya veterano 356, y el objetivo de la marca era la de crear un nuevo deportivo más ambicioso. El nuevo deportivo contaría con un motor de 6 cilindros boxer, refrigerado por aire, y al igual que el 356, su motor sería montado en el eje posterior. Su nombre sería Porsche 901. Y no me he equivocado. El prototipo fue denominado Porsche 901, pero una demanda de Peugeot llevó a que el nombre comercial se cambiara a Porsche 911. Peugeot tenía registrados todos los números de 3 dígitos con un cero en medio, por lo tanto, a la marca alemana no le quedaría más remedio que renombrar a su nuevo deportivo. Para entonces ya se habían fabricado 82 unidades del nuevo Porsche, pero este cambio de nombre solamente sería una anécdota de lo que estaba por llegar. El nuevo deportivo alemán lograba desarrollar de sus 6 cilindros planos 130 caballos de potencia. Esto, unido a un bajo peso, le permitían gozar de unas prestaciones notables, alcanzando los 210 km por hora y acelerando de 0 a 100 en tan solo 9,1 segundos. Su motor refrigerado por aire, situado en posición trasera, permitía una gran capacidad de tracción. En una época donde los neumáticos eran como eran, colocar el motor detrás favorecía las aceleraciones desde parado, pero también esta decisión repercutiría en el desajustado reparto de pesos, convirtiendo de esta forma al nuevo Porsche 911 en un deportivo que había que saberlo llevar para rodar rápido. Rápidamente la aceptación del nuevo Porsche 911 hizo que la marca fuera creando toda una gama de variantes. Por un lado, el Porsche 912 quería ser un nuevo modelo conservando del 911 su estética y heredando del antiguo 356 su motor. Esta receta tendría una gran aceptación, batiendo inicialmente las ventas del Porsche 911 las logradas por el nuevo Porsche 911. Antes de que el 912 se viera reemplazado por el nuevo Porsche 914, la marca alemana decidiría lanzar una nueva variante de su 911, llamada 911T. Este sería el 911 más básico que se podía comprar. Su motor de 6 cilindros se abarató con culatas de hierro fundido, un cigüeñal más simple y unos carburadores más pequeños. De esta manera su potencia se veía reducida hasta los 110 caballos. Por otro lado, la caja de cambios manual pasaría a ser de solo 4 relaciones, quedando la de 5 como un equipamiento opcional. En el bastidor los recortes no cesaron. Los discos de freno pasarían a ser macizos y también se eliminarían las barras estabilizadoras. Para saberlo diferenciar del resto de versiones sería tan fácil como mirar a su emblema. En el 911T el emblema sería dorado en vez de plateado. Tomando como base la mecánica original del 911 también nacería el 911L, haciendo la L alusión a Luxury. Este modelo era una nueva versión donde sus principales cambios radicaban en su estética, con unas nuevas llantas de 14 pulgadas, un nuevo cuadro de instrumentos en su interior y poco más, dando al 911 otro estilo estético sin aportar nada más a nivel mecánico. En cambio, el Porsche 911S ya era algo mucho más serio. Con la S de Super, este 911 decidió mejorar lo realmente importante, su motor, alcanzando potencias de hasta 190 caballos, mejorando también el sistema de frenado e incluso montando unas nuevas llantas de aleación Fuchs, las cuales eran 2,3 kilos más livianas. Aunque parezca que el 911S era el Super Porsche, cabe destacar que antes ya había nacido el 911R, una auténtica rareza nacida en el año 1966 y dirigida realmente a la competición. Utilizaba fibra de vidrio en su carrocería y también cristales más finos. Su peso se veía reducido hasta solo 800 kilos y su potencia incrementada hasta los 210 caballos. Un coche pensado para su homologación en la competición, un 911 tan caro que casi duplicaba el precio del 911S. Un coche tan escaso que hoy en día es prácticamente imposible de comprar. Era aún más extremo que el posterior 911 Carrera RS y un coche también aún más exclusivo. El tiempo iba pasando y la tecnología iba evolucionando, por lo tanto al 911 no le quedaba más remedio que irse poniendo al día. Y uno de sus principales cambios sería la llegada de la inyección a sus motores.
No obstante, el 911E, además de la inyección, trajo consigo varias mejoras. La cilindrada de su motor se vería incrementada hasta los 2,2 litros. El peso de su motor se redujo, mejorando ya de paso su reparto de pesos, quedándose en un 43% delante y un 57% detrás. Su suspensión adaptaría unos nuevos amortiguadores hidroneumáticos autonivelantes desarrollados por Bogue. Este nuevo 911E no dejaba de ser un mejorado y más civilizado 911. Antes de que la primera generación de 911 cesara su producción, Porsche sacaría uno de los modelos más emblemáticos de este mito, el Porsche 911 Carrera RS. Lanzado en el año 1972, este Super Porsche tenía identidad propia, con su alerón cola de pato y su estética de coche de competición. Su motor de 2,7 litros y 210 caballos lograba alcanzar los 240 km/h de velocidad máxima, bajando los 6 segundos en la aceleración 0 a 100. Con una puesta a punto acorde, en su momento, este Porsche 911 era uno de los coches de producción más rápidos en circuito que uno se podía comprar. Con dos versiones, la Touring sería la más vendida y la versión aligerada la más extrema. Su gran aceptación hizo que Porsche ampliara el número de pedidos, vendiéndose finalmente cerca de 1.600 unidades. El 911 Carrera RS lograría algo que se mantiene en la actualidad, consiguiendo con una disposición mecánica teóricamente inferior ser más rápido y efectivo que sus rivales de similar potencia, aunque también más exigente. El principal cambio que sufriría la primera generación del Porsche 911 sucedería a finales del año 1968, viéndose incrementada la batalla del 911. Su distancia entre ejes se vería alargada en 57 mm, pero sin incrementar la longitud exterior. Para lograr este distanciamiento entre ejes simplemente se retrasaría su eje trasero. De esta manera, dentro de la primera generación de los 911 existirían los llamados chasis corto y chasis largo, siendo los primeros más delicados de conducir y menos estables en curvas rápidas, pero también más ágiles. En el año 1973 nacería la que es considerada la segunda generación, llamada 911G o 930 para nombrar a la variante turbo. Esta nueva generación trajo consigo grandes innovaciones. Estéticamente su exterior sorprendería con un nuevo paragolpes delantero con unas especies de amortiguadores, que eran necesarios para cumplir la nueva normativa estadounidense. Esta normativa obligaba a absorber impactos a menos de 8 km/h sin que su carrocería sufriera daños. En su zona posterior, el principal cambio vendría dado por una nueva moldura que unía ambos pilotos traseros, moldura donde el nombre Porsche se dejaba leer. En su interior, ahora los asientos equiparían reposacabezas integrados. Como podemos ver, eran leves cambios, pero que más de uno criticaría al no entender los nuevos paragolpes que rompían el estilizado diseño de su carrocería. Esta nueva generación traería consigo dos grandes novedades: el Porsche 911 Cabrio y el mítico Porsche 911 Turbo, pero no adelantemos acontecimientos. Inicialmente la versión de acceso del 911G nacería con una involución del motor del anterior 911 Carrera RS, disminuyendo su potencia hasta los 150 caballos, algo que parecía suficiente para un deportivo nacido en los años 70. Pero rápidamente, al igual que con la generación anterior, Porsche crearía toda una gama de variantes y de versiones. En el año 1974 nacería el 911S, donde el mismo motor 2.7 se vería potenciado hasta los 175 caballos. El nombre Carrera volvería también a las siglas 911, naciendo en el año 1974 911 Carrera 2.7. Su bloque de 2.7 litros rendía ahora 210 caballos de potencia, y su nombre, como era de suponer, rememoraba el éxito del anterior 911 Carrera RS. Pero si la serie G tuvo un icono, este sería el 911 Turbo o 930 Turbo. Sí, el Turbo llegaría al 911, hecho que hizo que todo cambiara. El Turbo convirtió a 911 de bestia a superbestia. Este deportivo siempre fue un coche para entendidos, un coche complicado de llevar que tenía que ser entendido por su conductor. El 930 Turbo no hizo más que subir el nivel. Heredando tecnología de la competición y con intención de homologar su nueva bestia para competir en el año 1976 en el Grupo 4, su objetivo inicial era la de matricular solo 400 unidades, algo que rápidamente se vería superado. Con un motor de 3 litros de cilindrada y un turbo triple K, el 930 Turbo lograba 260 caballos de potencia y un par máximo de 343 Nm. De esta manera, el 930 Turbo lograba superar los 250 km/h, logrando acelerar de 0 a 100 en apenas 6,1 segundos. Sus prestaciones eran similares a las ya vistas por el anterior 911 Carrera RS,
pero su brutalidad y estética musculosa le otorgaban de una personalidad propia. Sus neumáticos eran más anchos, sus aletas también eran más anchas, contando con una pegatina negra que protegía su pintura de la gravilla, y cómo no, su nuevo enorme alerón cola de ballena lograban su cometido, que todos suspiraran por la nueva creación de Porsche. Su caja de cambio sorprendentemente era de solo 4 relaciones, pero su excesivo par motor lograba tirar de unas relaciones de cambio abiertas. Sus frenos provenían del 911S, que se quedaban algo cortos. Como podemos ver, el nuevo Porsche 930 Turbo no era un coche perfecto, pero si algo le sobraba, era personalidad y carácter. Tomando como base el motor del 930 Turbo, nacería también el nuevo 911 Carrera 3.0, que venía a sustituir al anterior Carrera 2.7. Con un motor atmosférico de más cilindrada, curiosamente, ahora lograba menos potencia, perdiendo 10 caballos y conformándose con solo 200. Este nuevo motor era menos potente, pero lograba el par motor a un régimen inferior, por lo tanto, era un motor que contaba con más bajos que el anterior 2.7. Como podemos ver, en los primeros años había un completo lío de motorizaciones: 911, 911S, 911 Carrera 2.7 y 3.0, 930 Turbo. Por tanto, el objetivo de Porsche a medida que nos acercábamos a la década de los 80 era mejorar el producto y simplificar la gama. De esta manera, en el año 1978 nacería una nueva versión llamada 911 SC, que sería tras su lanzamiento la única versión aspirada disponible, cargándose de esta manera a las anteriores versiones S y Carrera. Su motor sería el conocido 3 litros atmosférico, que para la ocasión tendría solo 180 caballos, permitiendo al 911 SC alcanzar los 220 km/h y alcanzar los 100 en apenas 7 segundos. Rápidamente su motor iría incrementando su potencia, primero hasta los 188 caballos, alcanzando finalmente los 204, logrando para entonces ya unas prestaciones dignas de un 911, reivindicando los 235 km/h de velocidad máxima. El Porsche 930 Turbo también evolucionaría, pero en este caso para ser más potente. Su motor crecería hasta los 3.3 litros de cilindrada y su potencia se vería incrementada hasta los 300 caballos. En el nuevo 930 Turbo también se mejorarían los frenos, heredando los del Porsche 935 de competición. Y para alcanzar los 300 caballos de potencia, además del aumento de cilindrada, contaría con un nuevo intercooler. No contentos con esto, a partir del año 1983 se podía adquirir bajo pedido el 930 Turbo potenciado hasta los 330 caballos, por si a alguien le parecía falto de potencia. Tras 10 años en el mercado, en el año 1983 la serie G lleva pidiendo un reemplazo que aún tendría que esperar. Ese mismo año sería presentada la primera versión descapotable del 911. Hasta entonces lo más parecido de sin techo fueron las versiones Targa de la primera generación. La última gran evolución de la serie G vino dada por el 911 Carrera 3.2, donde se juntaron los mejores ingredientes de estos últimos 10 años para crear un 911 que convenciera tanto a la afición como a la prensa. Con multitud de elementos provenientes de la versión turbo, con una estética más bruta y con 231 caballos extraídos de sus 6 cilindros plano, este 911 permitía ser disfrutado en variante coupé Targa o cabriolet. Su velocidad máxima rozaba los 250 km/h y para alcanzar los 100 necesitaba poco más de 6 segundos. La gran novedad de esta nueva mecánica era la inyección Box LG-Tronic, que unido a sus revisados pistones cigüeñal y sistema de admisión y escape, lograba aumentar la potencia del anterior 3.0 y a la vez reducía el consumo. El 911 y el 911G serían el comienzo de una larga historia, una historia que ni Porsche pensó que duraría tanto tiempo. El mito solamente acababa de nacer, ahora solamente faltaba saber qué le depararía el futuro. Ahora solamente nos queda saber cómo era realmente este primitivo Porsche 911. Y de los primitivos 911 os traigo su última evolución, el 911 Carrera 3.2. En el año 1986 la revista Motor 16 nos traería una sorpresa veraniega, ocupando la portada de la revista con dos de los coches más prestacionales que se podían comprar y encima su versión abierta. De esta manera, el 911 Carrera 3.2 tendría que enfrentarse a un rival superior sobre el papel, nada más y nada menos que al Ferrari 328 GTS. De inicio, como podemos ver, el biplaza italiano era claramente más caro. Con un precio de 11,5 millones de pesetas, aventajaba en más de 2 millones a su rival alemán. Pero bueno, es algo normal. Ferrari desde siempre ha sido una marca más exclusiva que Porsche, siendo sus berlinetas italianas piezas muy exclusivas, aún más en aquella época.
De esta manera ambos se enfrentarían en un duelo fratricida, donde cada uno entenderá la deportividad a su manera. La mayor similitud será su cilindrada, 3.200 centímetros cúbicos en ambos casos. Todo lo demás será bien diferente. El Ferrari recorre un motor V8 situado en posición central transversal, que desarrolla 270 caballos de potencia. Por su parte, el Porsche extrae de su motor 6 cilindros planos 231 caballos y, como no, su motor va situado en la zona trasera como fuera borda. Al igual que su rival, su cambio cuenta con 5 relaciones, pero leyendo estos datos, pocas esperanzas tendremos de que el Porsche pueda acercarse a su rival de Ferrari. Lo primero es analizar sus interiores, y una vez nos acomodamos, si somos de talla baja nos encontraremos más cómodo en el Ferrari. En cambio, si medimos más de 1,80 m, la mayor amplitud del Porsche nos hará conducir más holgados. El interior del Porsche acusa ya el paso del tiempo. Sus salpicadores, sin apenas variaciones del original, va pidiendo ya un reemplazo. Ambos coches cuentan con aire acondicionado y están relativamente bien equipados. Al Porsche se le puede reprochar que los elevadores eléctricos no sean de serie, en cambio su capota sí que se acciona eléctricamente. En el caso de Ferrari, su techo es tipo targa, resulta fácil de quitar y difícil de poner, sobre todo en esta unidad, que estaba poco rodada, donde había que emplearse a fondo para poder colocar el techo nuevo. Como era de suponer, el techo targa tiene como beneficio unas menores turbulencias de aire cuando incrementamos el ritmo. Antes de ver cómo van, una curiosidad. Mirad aquí, en el equipamiento final del Porsche Turbolook, más de 3 millones de pesetas, casi nada. Por último, el Porsche cuenta con unos diminutos asientos traseros, donde malamente podremos acomodar a un niño de muy corta edad. Una vez iniciamos la marcha, los 40 caballos de diferencia sobre el papel rápidamente se harán notar. El Ferrari se siente más potente y recupera mejor que el Porsche. Su mayor potencia se ve acompañada por unas relaciones de cambio más cortas que en el modelo alemán, que apuesta por relaciones más largas para poder afrontar altas velocidades de crucero a regímenes bajos, para así surcar las numerosas autopistas alemanas a toda velocidad. En ambos casos el tacto del cambio no es sobresaliente. El de Ferrari es muy duro de accionar, aunque mejora cuando el motor comienza a girar a altas revoluciones. En cambio, el del Porsche es suave, pero con un tacto gomoso, que nos impide saber con garantía si hemos insertado la marcha correcta. Prestacionalmente el Ferrari vence al Porsche, logrando 260 km/h de velocidad máxima y el 911 solo 238. Y si nos vamos a las aceleraciones, la ventaja aún es más notoria. En el 0 a 100 el Porsche logra defenderse bajando de los 7 segundos, pero a medida que ganamos velocidad, la berlineta italiana despliega toda su caballería, metiendo más de 2,5 segundos tras recorrer los primeros 1000 metros. El Ferrari logra bajar de los 26 segundos en esta medición, algo al alcance de muy pocos coches en la década de los 80. Como curiosidad, en esta época se esmeraban hasta en comprobar su velocidad máxima sin capota, toda una curiosidad. Respecto a su comportamiento en carretera, el Ferrari se siente más asentado, como si fuera sobre raíles. En cambio, en el Porsche se siente flotabilidad en el eje delantero, siendo sensible a los vientos cruzados y a las irregularidades del asfalto. Con el Porsche hay que ir atento hasta para ir en línea recta. En carretera de montaña el Porsche mejora, y si el conductor tiene buenas habilidades podrá seguir de cerca a su rival de Ferrari. El Ferrari se conduce con precisión y el Porsche de manera más acrobática. El peso del motor en voladizo actúa como un péndulo, siendo el eje trasero el que siempre toma protagonismo. En el apartado de frenos los dos cumplen con nota, resultando también relativamente confortables circulando por carretera. Si decidimos entrar en la ciudad, el Porsche cuenta con la ventaja a ser un modelo más alto y con una mejor visibilidad. Al final el Porsche 911 no deja de ser un deportivo creado para el uso diario. Como hemos visto, ambos coches son tan diferentes que seguramente cada uno tendrá su público, pero si Sergio Piccione, el probador, tendría que elegir a uno, se quedaría con el Ferrari.